El sol caía a plomo sobre el desierto como una maldición silenciosa. El aire ondulaba encima de la arena caliente, deformando todo lo que tocaba, como si la realidad misma dudara de su forma. En medio de ese mar estéril, una figura avanzaba lentamente, arrastrando los pies, con la respiración quebrada por el cansancio y el peso de las últimas semanas. Su nombre era Sara Molina, 37 años, marginalizada por todos, olvidada por la mayoría. Y ahora, perdida en un desierto que no perdonaba descuidos, había caminado durante horas cargando un viejo recipiente metálico, abollado y oxidado, que usaba para recolectar agua en los puntos donde todavía quedaba algo para beber. No debía estar allí. Nadie en su sano juicio cruzaba esa zona a mediodía. Pero Sara ya no estaba segura de poseer lucidez, ni de querer conservarla. El viento levantó una cortina de arena. Ella entrecerró los ojos, cubriéndolos con el antebrazo, mientras sus labios secos se abrían para aspirar un poco de aire menos caliente. La sensación de soledad era tan poderosa que a veces le parecía oír sus propios pensamientos deshacerse dentro de la cabeza. Había elegido ese horario por una simple razón: evitar a las personas. La ciudad cercana, un asentamiento sin nombre, medio abandonado, la rechazaba. Le habían cerrado puertas, mirado con asco, susurrado historias sobre su pasado como si fueran marcas grabadas en la piel. Para ellos, Sara no era más que un recordatorio viviente de errores que la gente prefería ocultar. Ella había aprendido a moverse sola, a beber sola, a callar sola. Su único acompañante era el silencio, hasta ese día. Cuando llegó al viejo pozo, un agujero profundo rodeado de piedras corroídas por el tiempo, el sol golpeaba directamente sobre ella. Se inclinó. Si te apasionan las historias que tocan el alma, dale me gusta, suscríbete y comparte para que más personas puedan sentir esta emoción. Para jalar el balde viejo y comenzó a sentir la cuerda desgastada romperse en sus dedos. Cada movimiento le dolía, cada respiración también, hasta que escuchó una voz detrás de sí. ¿Te importa si me das un poco de agua? Sara se congeló. No debería haber nadie allí. No a esa hora, no en ese lugar. La voz era masculina, suave, casi tranquila, pero el desierto no era lugar para aguas tranquilas. Ella giró con cautela, apretando el recipiente metálico como si pudiera servirle de arma. Entonces lo vio. Un hombre sentado al borde de una roca, con la ropa cubierta de arena y los ojos ocultos tras la sombra de una capucha clara. Su postura parecía descansar, pero su presencia no encajaba con el paisaje. No parecía un viajero. No parecía un habitante local. No parecía nada que ella pudiera clasificar rápidamente. No acostumbro a encontrar gente aquí, dijo ella con la voz áspera, tensa, desgastada por la sed y la desconfianza. El hombre levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran oscuros, profundos, pero no había amenaza visible en ellos. Solo algo incómodo de nombrar, algo que la observaba como si ya la conociera. Tampoco acostumbro a pedir agua, respondió él, pero hoy lo necesito. Ella tragó seco. El balde seguía pendiendo del pozo, la cuerda todavía rechinaba. No tengo suficiente para compartir, mintió Sara. El hombre sonrió levemente, como quien reconoce una mentira sin intención de humillar al mentiroso. Creo que tienes más de lo que crees, dijo él. Una incomodidad fría le recorrió la espalda. No era normal. Nada en ese encuentro era normal. El viento sopló de nuevo, levantando polvo entre ambos. Aquel desconocido no se movió ni siquiera para cubrirse el rostro. Permaneció allí, sereno, como si hubiera estado esperando por ella específicamente. ¿Quién eres?, preguntó Sara. El hombre tardó en responder, como si meditara la importancia exacta de cada palabra. Alguien que también está cansado, dijo finalmente. Igual que tú. Ella frunció el ceño. Un extraño en el desierto, sin agua, sin protección, sin explicación. Y aún así, hablaba con absoluta naturalidad, como si conocer detalles invisibles fuera lo más común del mundo. Si quieres agua, dijo ella, retomando el balde, tendrás que esperar a que lo saque. El pozo es profundo. No estoy hablando de esa agua, susurró el hombre, clavando los ojos en los de ella.
Sara sintió un escalofrío. Se obligó a mirar hacia otro lado, hacia el pozo, tratando de recuperar control sobre la situación. Su respiración se volvió más pesada. El sol quemaba los hombros y un zumbido leve comenzaba detrás de sus oídos, mezcla de deshidratación y tensión. «Estoy ocupada», gruñó. «Si quieres hablar, vuelve más tarde, o nunca». «He venido ahora», dijo él, «porque este es el momento preciso». Ella soltó una carcajada amarga. El desierto estaba lleno de gente rara, sí, pero ese hombre tenía algo diferente. Algo que perforaba. «No tienes idea de quién soy», dijo Sara, con un dejo de furia reprimida. «Tengo más idea de la que imaginas». Ella giró bruscamente. «¿Ah, sí? ¿Y qué crees saber?» El hombre inclinó la cabeza con suavidad, como quien respeta un dolor que no intenta exponer, pero que tampoco pretende ocultar. «Sé que has vivido huyendo», dijo él, «de personas, de lugares, de recuerdos, y sé que hoy, aunque no lo admitas, has venido hasta aquí porque ya no soportabas el peso de tu propia soledad». La garganta de Sara se cerró. Era demasiado preciso, demasiado íntimo, demasiado verdadero, pero se negó a mostrar vulnerabilidad. «No me conoces», repitió ella, pero su voz tembló. «Te conozco lo suficiente», susurró el extraño, «para saber que nadie viene a este pozo a esta hora sin querer evitar el mundo». El silencio entre ambos se volvió espeso, casi físico. Sara apretó los dientes. Retrocedió un paso. No confiaba en desconocidos. No confiaba en nadie. Y sin embargo, una parte de ella, una parte enterrada, quieta como arena dormida, sintió que ese hombre veía dentro de su historia con una claridad que nadie más tenía. «Dime tu nombre», exigió ella. El hombre la miró largo rato, con un silencio que no era evasión, sino un tipo extraño de compasión. «Mi nombre no te ayudará», respondió. «Pero lo que vine a ofrecerte, sí». Ella retrocedió otro paso. «No necesito nada de ti». Él sonrió, no con burla, sino con una tristeza suave. «Todos dicen lo mismo», murmuró, «hasta que tienen sed de verdad». La cuerda terminó de chirriar. El balde llegó al borde del pozo. Sara lo sujetó con ambas manos. Su respiración se volvió irregular. «No te acerques», advirtió. «No voy a hacerlo», respondió él. «Solo quiero que escuches». Ella negó con la cabeza. «Ya escuché suficiente». El hombre levantó la vista hacia el sol. Sus ojos brillaron por un instante, como si reflejaran algo más que luz. «Te ofrezco algo que no has encontrado en todos tus caminos», dijo lentamente. «Algo que no se puede cargar en un recipiente». Sara sintió impulsos contradictorios. Parte de ella quería huir, parte quería escucharlo. Y otra parte, la más peligrosa, deseaba que él continuara hablando, porque su voz, de alguna forma inexplicable, le producía una calma que no tenía desde hacía años. «¿Me estás siguiendo?», acusa ella con un tono más frágil que agresivo. «No te sigo», corrigió él. «Te encuentro». Una gota de sudor corrió por la mejilla de Sara. Ella apretó el recipiente de metal contra su pecho, como si fuera un escudo. Él permaneció sentado, inofensivo, y sin embargo, su sola presencia desequilibraba todo en ella. El viento volvió a rugir entre las piedras. Una nube de arena se elevó. El sol, implacable, parecía observarlos desde lo alto. «¿Qué quieres de mí?», preguntó ella, finalmente quebrada por la tensión. El hombre inspiró hondo, como si esa pregunta hubiera sido necesaria para que todo pudiera continuar. «Quiero darte algo que llevas demasiado tiempo buscando», dijo él, incluso sin saber. Sara sintió como su pulso se aceleraba. ¿Y qué podría ser eso? El hombre sostuvo su mirada. No había agresividad, ni duda, ni prisa. Solo una certeza incómoda. La posibilidad de dejar de huir. El silencio cayó como una sombra extendida entre ellos. El aire parecía haberse detenido. El sol retrocedió detrás de una nube pasajera. Y entonces, sin que ella pudiera evitarlo, un pensamiento irrumpió en su mente como un eco antiguo. ¿Quién es este hombre? Pero antes de que pudiera formular la pregunta en voz alta, él añadió algo más. Algo que la dejó paralizada. Si quieres seguir cargando tu historia en silencio, puedes hacerlo. Pero si quieres, puedo contártela yo. Las manos de Sara temblaron.
Nadie debería saber lo que él insinuaba saber. Nadie. La distancia entre ambos se volvió mínima aunque ninguno se moviera. Y en esa brecha invisible, algo dentro de ella comenzó a fracturarse. La respiración de Sara quedó atrapada en su garganta. El desierto entero parecía escuchar. Ningún animal, ningún soplo del viento, ningún sonido de vida interrumpía el silencio que caía pesadamente entre ambos. Era como si el mundo aguardara la respuesta que ella misma no sabía dar. «No sabes nada de mí», murmuró, apenas audible. El hombre inclinó la cabeza, con una calma tan profunda que rozaba lo inquietante. «Sé más de lo que te gustaría admitir», respondió él. Sara sintió como un viejo instinto despertaba dentro de ella, ese reflejo aprendido de protegerse antes de romperse. Los hombros se tensaron, los dedos se cerraron alrededor del viejo recipiente metálico. No quería parecer vulnerable, no quería parecer afectada. Pero el temblor leve en su mandíbula la traicionaba. «Si has venido a jugar conmigo, te equivocaste de persona», gruñó dando un paso atrás. Él no la siguió. No cambió de postura, ni siquiera alzó la voz. «No vine a jugar. Vine porque era tiempo. Tiempo». La palabra le perforó la mente con una fuerza inexplicable. ¿Tiempo de qué? ¿Tiempo para qué? Sintió que sus piernas querían moverse, pero no sabían si huir o acercarse. Una contradicción constante. Un tironeo interno que la desgastaba más que el sol, más que la sed, más que las horas de camino. «¿Tiempo para decirme qué?», preguntó finalmente, la voz ronca por la mezcla de miedo y curiosidad. El extraño no respondió al instante. Bajó la mirada hacia sus manos, como si no quisiera imponer su presencia, como si se obligara a avanzar con cuidado. «Tiempo para mostrarte que no tienes que seguir viviendo como si fueras menos que tu propia historia», dijo él, despacio. Sara sintió que algo dentro de ella crujía. No era dolor exactamente, pero sí una presión vieja, como si una herida mal cerrada se reabriera. Tragó saliva. «¿Quién te dijo eso?», preguntó tratando de mantener la voz firme. «¿La gente de la ciudad? ¿Los que se dedican a inventar rumores sobre mí?». El hombre negó suavemente con la cabeza. «No escucho rumores, escucho verdades, las que la gente intenta esconder», respondió con serenidad. «Y tú has escondido demasiadas». Una punzada aguda atravesó el pecho de Sara. Esa afirmación era peligrosa, demasiado peligrosa, porque era cierto, porque había cosas de su pasado que había enterrado tan hondo que nadie debería ser capaz de verlas, cosas que ella misma evitaba recordar. El sol volvió a aparecer detrás de la nube, desnudando el paisaje con su luz abrasadora. La sombra del hombre se estiró en la arena, larga, extraña, como si no correspondiera a un cuerpo ordinario. «No tienes derecho a hablar de mi vida», escupió ella. «No lo hago por derecho», dijo él, manteniendo el tono suave. «Lo hago porque estás a punto de romperte». La frase cayó como una piedra en el fondo del pozo. Sara sintió cómo su respiración se agitaba. La garganta comenzaba a cerrarse de nuevo. Una sensación de vértigo se apoderaba de ella, como si la arena bajo sus pies comenzara a moverse lentamente, a ceder, a hundirla. «No estoy rota», susurró, aunque sonó exactamente como alguien que lo estaba. El hombre la miró, no con lástima, sino con una especie de comprensión que la irritaba y al mismo tiempo la desarmaba. «Te has pasado la vida entera demostrando eso», dijo él. «Pero demostrar fuerza no es lo mismo que tenerla». Sara apretó el recipiente contra su pecho, como si fuera escudo o ancla. «¿Qué quieres saber?», preguntó ella con un filo amargo en la voz. «¿Por qué vine aquí? ¿Por qué nadie en la ciudad quiere verme? ¿Por qué prefiero caminar sola bajo este calor antes que cruzarme con una persona más?». Él no respondió. No necesitaba hacerlo. Y ese silencio decía demasiado. Sara sintió que algo dentro de ella se quebraba un poco. «¿Vas a decirme que soy una mala persona?», soltó ella, casi desafiante. «¿Que me lo merezco? Eso ya lo he escuchado suficientes veces». El hombre respiró hondo antes de hablar. «No vine a juzgarte». «Entonces, ¿a qué viniste?». Él sostuvo su mirada con una calma casi dolorosa. «A ofrecerte una salida». Sara dejó escapar una carcajada seca, quebrada, amarga. Era la risa de alguien que ya no cree,
de alguien que ha sido defraudado incluso por sí mismo. No hay salida para mí, dijo ella, mirando hacia el horizonte, donde la línea del desierto parecía derretirse bajo el sol. No después de todo lo que pasó. Justo porque pasó, dijo él, es que aún hay salida. Ella cerró los ojos. Respiró hondo. Se obligó a mirar al pozo, al balde lleno de agua, a sus manos temblorosas. Quería concentrarse en algo físico, algo tangible, algo que pudiera controlar. El agua reflejaba el cielo en un azul distorsionado. Un cielo que, irónicamente, parecía más frío que su estado interno. Te equivocas, murmuró ella. No sabes lo que hice. Sé lo suficiente, respondió él. Ella lo fulminó con la mirada. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo suficiente? ¿Qué crees saber sobre mí? El hombre no levantó la voz. No cambió de expresión. Pero sus palabras fueron tan precisas que hicieron temblar a Sara desde dentro. Sé que has tenido más vidas de las que podías cargar. Sé que buscaste refugio en lugares que terminaron lastimándote. Sé que caminaste de relación en relación como quien busca agua en un desierto que siempre prometía más, y siempre te dejaba con menos. Sé que has amado, aunque te haya dolido. Y sé que estás cansada, Sara, muy cansada. La sombra del sol pareció contraerse en torno a ella. El estómago se le encogió. Los ojos ardieron. ¿Quién te contó eso?, susurró. Ya no sonaba desafiante, sonaba vulnerable. Nadie, dijo él. Las personas llevan su historia en los ojos, y los tuyos lo gritan. Sara bajó la mirada. Sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Quiso responder algo, cualquier cosa, pero no encontró palabras. El viento volvió a soplar, más suave esta vez, como si el desierto respirara junto a ella. Puedes intentar huir, continuó él con voz calma. O puedes quedarte y enfrentar lo que has estado evitando todo este tiempo. Sara negó lentamente. No sé enfrentar nada, dijo. Solo sé sobrevivir. Sobrevivir no es vivir, dijo él sin dureza, pero con firmeza. Y tú mereces algo más que solo eso. Ella sintió como los ojos comenzaban a llenarse de humedad. No quería llorar. No allí. No frente a él. No frente a nadie. ¿Por qué me hablas así?, murmuró. El hombre levantó la vista hacia el horizonte, como si respondiera algo más grande que la pregunta de ella. Porque llevas demasiado tiempo caminando sola, dijo, y nadie debería cargar una historia entera sin tener a alguien que la escuche. Sara respiró entrecortadamente. La presión en el pecho crecía como una ola interna. No confío en ti, susurró. No te lo estoy pidiendo, respondió él. Ella lo miró, desconcertada. El hombre entonces extendió una mano hacia el balde. No para tocarlo, sino como una invitación silenciosa. Bebe, dijo. Y luego hablamos. Sara dudó. Miró el agua. Miró al extraño. Miró sus propias manos. La última vez que permitió que alguien se acercara demasiado, terminó con más cicatrices que compañía. Pero había algo en la voz del hombre. Algo que no había sentido en años. Ausencia de intención oculta. Finalmente, acercó el borde del balde a sus labios. El agua fría le tocó la boca reseca. Bebió. El alivio se expandió por su garganta, lento al principio, luego más rápido, como si el cuerpo recordara de repente que aún estaba vivo. El hombre la observó en silencio. Cuando terminó de beber, ella dejó el balde sobre la piedra y limpió los labios con el dorso de la mano. No sé por qué estoy escuchándote, dijo, más para sí misma que para él. Sí lo sabes, respondió él. Ella lo miró fijamente. ¿Ah, sí? ¿Por qué? El hombre respondió sin titubear. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien te habló sin esperar nada a cambio. Algo dentro de Sara simplemente cedió. No con estruendo, no con drama, sino con una sutileza que dolía. Una grieta interna que llevaba años resistiendo, finalmente se abrió. Y ella lo sintió, lo supo, sin entender por qué. Ese hombre no había aparecido en su camino por casualidad. Había algo más, algo que ella no lograba definir, algo que él estaba allí para revelar. Y entonces, él habló otra vez. Sara, quiero que me cuentes tu historia.
Ella lo miró como si hubiera escuchado la frase más peligrosa del mundo. No puedo, dijo. Puedes, respondió él. No quiero. Tampoco quieres seguir huyendo, dijo él suavemente. Pero lo haces. Sara apretó los labios. El viento volvió a soplar. El sol siguió cayendo. La arena permaneció en silencio. Y ella, atrapada entre el miedo y la necesidad, finalmente preguntó: ¿Qué es exactamente lo que quieres saber? El hombre se acercó apenas unos centímetros. Lo suficiente, no demasiado. Todo lo que llevas escondiendo, dijo, desde antes de llegar a este desierto. Un temblor le recorrió las piernas, porque él no sabía, pero intuía, y eso la aterraba. Si te lo cuento, dijo ella con la voz baja, no voy a poder volver atrás. Él sostuvo su mirada, firme, profundo, sincero. Justo por eso, respondió él, deberías contarlo. Sara sintió que el aire se volvía más denso. El corazón le latía en las sienes, la lengua se le pegaba al paladar. Pero una pregunta resurgió, una que no podía callar. ¿Por qué yo? Susurró. El hombre sonrió apenas. Porque no estás rota, Sara, dijo. Solo estás cansada. Y con esa frase, algo en ella finalmente se quebró por completo. Un sollozo silencioso escapó de su pecho. No lo esperaba. No lo deseaba. Pero no pudo evitarlo. Y allí, bajo el sol implacable y frente a un extraño que no comprendía, Sara comenzó a llorar. Las lágrimas de Sara descendieron sin permiso, silenciosas, tibias, inesperadas. Ella las sintió recorrerle las mejillas como si quemaran. No recordaba la última vez que había llorado frente a alguien. Tal vez nunca. O tal vez hacía tanto tiempo que ya no pertenecía a esta vida. Se apartó de inmediato, dándole la espalda al hombre, avergonzada. Se limpió el rostro con brusquedad, como si borrar las lágrimas pudiera borrar también la fractura interna. No mires, dijo, con la voz quebrada. El hombre respondió con una suavidad casi imperceptible. No vine a juzgar tu llanto. Ella apretó los dientes. No quiero que me veas así. No quiero que nadie me vea así. Por eso siempre escoges lugares donde nadie está, respondió él, sin moverse de donde estaba. La frase cayó pesada, exacta, demasiado exacta. Sara hizo un esfuerzo por recuperar la respiración, por recomponer la postura, por fingir un control que ya no tenía. Dio unos pasos hacia el borde del pozo. Se inclinó un poco y miró su propio reflejo en el agua quieta. Lo que vio fue una sombra de sí misma. El rostro cansado, la piel tostada por el sol, los ojos llenos de algo que parecía una mezcla de vergüenza y alivio. ¿Por qué me pasa esto?, susurró sin saber si le hablaba al agua, al desierto o al extraño detrás de ella. ¿Por qué no consigo detenerme? Porque no estabas llorando por mí, dijo el hombre calmado. Estabas llorando por ti. Sara cerró los ojos. El sol golpeaba fuerte sobre su espalda. Se sentía agotada, como si cada palabra de él removiera capas que llevaba años intentando enterrar. Finalmente se enderezó, inhaló y exhaló, tratando de recobrar un mínimo de estabilidad. No se giró del todo, pero sí lo suficiente para verlo desde el rabillo del ojo. Si quieres escuchar mi historia, te advierto que no tiene nada de especial, dijo ella. De hecho, es fea, confusa, rota. No vale la pena. Él respondió sin dudar. Todas las historias valen la pena cuando dejan heridas. Sara tragó saliva. Sus piernas temblaban. Sabía que estaba ante una decisión peligrosa. Abrirse o huir. Y por primera vez, la idea de huir no le daba seguridad. Le daba miedo. Está bien, dijo finalmente. Te contaré. Hizo una pausa. Pero si empiezas a verme de otra manera, me voy. El extraño no respondió con palabras. Respondió con un leve asentimiento, tan sincero y contenido que la tranquilizó más que cualquier promesa elaborada. Sara inspiró hondo y comenzó. No siempre viví aquí, dijo, bajando la mirada hacia el pozo. De hecho, este desierto fue lo último que me quedó. Antes, yo pertenecía a otro lugar. El viento sopló, removiendo un poco la arena entre sus pies. Me fui de mi casa muy joven, continuó.
No porque quisiera, porque tuve que hacerlo. Allí, nadie me veía realmente. Solo era un estorbo, un problema que resolver, un peso. El hombre la escuchaba en absoluto silencio, sin mover un músculo, sin interrumpir. Y cuando salí, pensé que encontraría algo mejor. Personas mejores. Un lugar mejor. Un comienzo diferente. Pero lo que encontré fueron sombras, ciclos repetidos. Gente que prometía y luego me dejaba más vacía. Los labios de Sara se tensaron. Continuó. Siempre creí que necesitaba a alguien para poder avanzar. Y por eso permití que personas entraran en mi vida cuando no debieron hacerlo. Las dejé quedarse. Incluso cuando dolía. Incluso cuando era evidente que no eran para mí. Cada palabra era un desgarro lento, pero también una liberación pequeña. Y cuando una relación se rompía, dijo, buscaba otra, y luego otra, y otra, como si estuviera intentando llenar un agujero que nunca se llenaba. Una pausa. No lo hacía por amor, lo hacía por miedo. El hombre habló entonces, despacio. ¿Miedo a qué? Ella cerró los ojos al responder. A quedarme sola conmigo misma. El aire pareció detenerse. Tuve varias relaciones, dijo, sin intentar suavizar la frase. Ninguna terminó bien. Ninguna comenzó bien, si soy honesta. Y cada una me dejó un poco más desgastada, más cansada, más invisible. El corazón le golpeaba en el pecho. La última fue la peor. Él era amable al principio, muy amable. Y yo estaba frágil. Quería creer que finalmente había encontrado un lugar donde descansar, pero no tardé en descubrir que la amabilidad era solo una máscara. Se pasó una mano por el cabello, nerviosa. Me usó. Me mintió. Me quebró. Y cuando lo dejé, cuando finalmente entendí que debía alejarme, él se encargó de arruinar mi nombre en la ciudad. Tragó saliva. Desde entonces nadie me mira sin desprecio, como si fuera basura. El silencio después de esa confesión fue largo, pesado. Finalmente el hombre habló. No eres basura. La voz era firme, pero no dura. Firme en una forma que sostenía, no que juzgaba. Sara negó con la cabeza. Es lo que todos piensan de mí. Él respondió con un tono que parecía atravesar siglos. Los otros ven solo lo que quieren ver. Yo veo lo que eres y lo que cargas. Ella sintió un estremecimiento. Él añadió, con una calma que rozaba lo insondable. Tú no estabas huyendo de la ciudad. Estabas huyendo de tu propia culpa. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué culpa? El hombre sostuvo su mirada sin parpadear. La culpa de haber confiado en las personas equivocadas. La culpa de haber buscado amor donde solo había vacío. La culpa de haberte entregado a quienes no sabían cuidarte. La culpa de haber permitido que otros definieran tu valor. Cada frase era un golpe directo al centro de su pecho. Sara retrocedió medio paso, como si esa verdad la empujara físicamente. Yo, intentó decir, pero la voz se quebró. El hombre dio un pequeño paso hacia ella. No para acorralarla, sino para alcanzarla emocionalmente. No tienes que seguir pagando por los errores de otros, dijo con suavidad. Las lágrimas volvieron a acumularse en sus ojos. Esta vez, no trató de detenerlas. Entonces, ¿por qué me siento tan culpable? Preguntó con un susurro que era prácticamente un grito interno. El hombre se acercó un poco más. Sus ojos estaban fijos en los de ella, cálidos, profundos, verdaderos. Porque nunca te perdonaste a ti misma, respondió. Sara tembló. Era cierto, absolutamente cierto, dolorosamente cierto, y no sabía cómo él lo sabía. ¿Cómo podía ver tan adentro? ¿Cómo podía leer algo que nadie más jamás había logrado descifrar? No quiero seguir así, dijo ella dejando caer los brazos, exhalando como quien renuncia a una batalla interminable. No quiero seguir sintiendo que todo en mí está roto. El hombre entonces dijo algo que la dejó sin aire. No estás rota, Sara. Hizo una pausa profunda. Solo estás sedienta. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Sedienta?, repitió. Él asintió, con una expresión que no era metáfora, sino revelación. Sedienta de descanso. Sedienta de verdad.
sedienta de algo que dure más que los pedazos que te han dejado, sedienta de paz. Sara sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer lentamente sobre una de las piedras alrededor del pozo. El hombre no se acercó más. La dejó respirar. La dejó sentir. La dejó procesar. Las lágrimas seguían cayendo, silenciosas y limpias, como si en cada una de ellas hubiera un trozo de historia desprendiéndose. Después de un largo silencio, ella habló. No sé cómo empezar de nuevo. El hombre respondió. No necesitas saberlo, necesitas quererlo. ¿Y si no puedo? Puedes, solo no puedes sola. La mirada de Sara se elevó apenas. Buscó los ojos de él. Y por primera vez no sintió miedo, desconfianza ni rabia. Sintió algo que había olvidado. Esperanza. ¿Y qué tengo que hacer?, preguntó ella con una fragilidad nueva. El hombre respiró lentamente y pronunció unas palabras que parecían haber viajado un largo camino para llegar hasta ella. Dejar que alguien te acompañe. Sara bajó la mirada. Sus dedos jugaron nerviosos sobre el metal del recipiente. Su corazón latía como si quisiera romperle el pecho. No sé si puedo confiar, dijo. No te estoy pidiendo que confíes en mí, dijo él. Te estoy pidiendo que te abras a la posibilidad. Ella levantó lentamente la vista. La posibilidad. No la certeza, no la promesa, solo la posibilidad. Y por alguna razón, esa invitación le pareció más verdadera que todo lo que había vivido en los últimos años. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba pequeña, pero viva. ¿Quién eres?, preguntó. No era un ataque, no era una acusación, era una necesidad. El extraño la miró largo rato, como si esa pregunta fuera el umbral final que ella necesitaba cruzar. Y entonces dijo, soy alguien que vino a mostrarte que no estás sola, incluso cuando crees que lo estás. Sara sintió que el aire se hacía más ligero, pero también más profundo, como si algo grande estuviera por revelarse. Y antes de que pudiera decir algo más, el hombre añadió, y aún no te he dicho lo más importante. El corazón de Sara dio un vuelco. ¿Qué cosa?, preguntó ella. El hombre sostuvo su mirada, y con una calma inexplicable, dijo, he venido por ti, porque tu historia todavía no ha empezado. Sara se quedó sin respiración. El desierto entero pareció inclinarse hacia ellos. El sol, por un instante, quedó oculto tras una nube, y su mundo, el mundo que ella creía muerto, empezó a moverse. El silencio que siguió fue tan profundo que pareció tragarse el desierto entero. Las palabras del hombre, tu historia todavía no ha empezado, se quedaron suspendidas en el aire, vibrando como un eco imposible, casi irreal. Sara sintió un vértigo repentino, como si el suelo bajo sus pies se hubiese inclinado sin aviso. No entendía, no podía entender. Y aún así, algo en ella quería hacerlo. ¿Qué significa eso?, preguntó con un hilo de voz. El hombre no respondió de inmediato. Su quietud era inquietante, pero no agresiva. Era una quietud que contenía algo, que esperaba algo. Como si él supiera que esa pregunta no era la verdadera, como si supiera que lo que venía después sería decisivo. Significa, dijo finalmente, que todo lo que has vivido no fue tu final, fue tu preparación. Las palabras le cayeron encima como una tormenta en un día sin nubes. Sara negó con la cabeza, retrocediendo un poco, respirando con dificultad. No digas eso, murmuró, casi con pánico. No digas que todo tenía un propósito. No lo digas, no lo acepto. No hablo de propósito, respondió él sereno. Hablo de peso. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Peso? El peso de tus cicatrices, de tus pérdidas, de tus errores, de todo aquello que te hizo caer y también levantarte. El hombre dio un paso adelante. Fue la primera vez en toda la conversación en que él se movió hacia ella. Sara sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Ese peso, continuó él, no fue un castigo, fue un molde. Ella retrocedió un paso más. No quiero escuchar esto, dijo casi rogando. Entonces significa que es exactamente lo que debes escuchar. Sus ojos se encontraron. Y por primera vez,
Ella vio algo en él que no había notado antes. Una especie de claridad profunda, antigua, como si ese hombre conociera caminos que ella jamás había imaginado. «Me asustas», susurró ella. Él inclinó levemente la cabeza. «No vine a darte miedo. Vine a darte verdad». «¿Qué verdad?» «La que has evitado enfrentar». El corazón de Sara comenzó a latir con fuerza. Demasiado fuerte, como si quisiera escapar de su propio pecho. «Yo no puedo más», dijo ella, apoyando una mano sobre la roca del pozo para no perder el equilibrio. «No puedo seguir escuchando cosas que no comprendo». «No tienes que comprenderlas hoy», respondió él. «Solo aceptarlas». «¿Aceptar qué?». El hombre exhaló lentamente, y entonces dijo: «Aceptar que mereces algo diferente a lo que has vivido». Sara quedó paralizada. El viento se levantó alrededor de ellos, como una danza de polvo que envolvía la escena en una especie de ritual silencioso. La sombra del hombre se alargó en la arena. El sol parecía observar, y el desierto, ese desierto cruel y vacío, de repente ya no parecía tan inmenso. Sara apretó los ojos conteniendo el temblor en las manos. «No merezco nada», dijo ella con una mezcla de rabia y llanto. «No después de lo que fui, no después de lo que permití, no después de lo que hice». El hombre dio otro paso. Estaba cerca ahora, lo suficiente para que ella sintiera el leve cambio de temperatura entre ambos. «Sara», dijo él pronunciando su nombre como si lo limpiara, «tú no eres lo que permitiste, eres lo que sobreviviste». Ella abrió los ojos, sorprendida por la frase, y también herida por su verdad. «¿Y qué importa eso?», preguntó con voz quebrada. «¿Qué cambia?». «Cambia todo», respondió él, con firmeza profunda. «Porque sobrevivir no te hace culpable, te hace fuerte». Las lágrimas de ella rodaron otra vez. Pero ahora no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de descompresión, de algo que se aflojaba. «No lo siento así», admitió. «No me siento fuerte». El hombre dio un último paso, muy lento, muy consciente, hasta quedar a menos de 1 metro de ella. «Porque la fuerza más grande que tienes es la que aún no has usado». Sara dejó de respirar por un segundo. Había algo en sus palabras que tocaba un punto que ni ella sabía que existía. Un punto que dolía, sí, pero también despertaba. «¿Y cuál es?», preguntó con un susurro tembloroso. Él respondió sin titubear: «La fuerza de elegirte a ti misma». La frase cayó como un trueno silencioso. El pecho de Sara se contrajo. El aire se le hizo más denso. Su mente quiso negarlo, pero su corazón no pudo. «Nunca pude hacer eso», dijo ella casi asfixiada. «Nunca. Por eso estoy aquí», dijo él. Ella lo miró, sorprendida. ¿Por qué estarías aquí por algo tan absurdo como eso?». El hombre sostuvo su mirada. Sus ojos no tenían brillo humano. Tenían profundidad. «Porque nadie te enseñó a elegirte», dijo. «Todos te usaron. Te hirieron. Te moldearon para creer que estabas hecha para cargar con los restos de otros». Un temblor recorrió a Sara desde los pies hasta la cabeza. «Ya basta», murmuró, cubriéndose el rostro. «No puedo seguir escuchando». El hombre dio un paso más. Ahora sí estaba muy cerca. Apenas un brazo de distancia. «Sí puedes», dijo él suavemente. «Estás temblando porque tu alma reconoce algo antes que tu mente». Ella bajó las manos lentamente. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de él. Y entonces el hombre dijo la frase que rompería definitivamente el mundo de Sara. «He venido para recordarte quién fuiste y quién aún puedes ser». El corazón de ella se detuvo un instante. Literalmente. Un segundo sin latido. Un micro vacío. Y entonces, un golpe fuerte en el pecho. Un latido descontrolado. «¿Quién fui?», preguntó ella, con un temblor imposible de ocultar. Él se inclinó apenas, como quien revela algo sagrado, íntimo, peligroso. «Fuiste alguien que amaba con profundidad y que fue arrancada de sí misma. Fuiste alguien que daba más de lo que recibía, hasta quedarse vacía. Fuiste alguien que no se rindió, aunque todos creyeran lo contrario. Fuiste alguien que caminó heridas, desiertos, abandonos, y aún así siguió respirando». Las lágrimas comenzaron a caer otra vez. Pero ahora,
Cada lágrima se sentía como un pedazo de historia desprendiéndose. Sara sintió que su pecho se abría en un dolor que era antiguo, profundo y liberador. ¿Y quién puedo ser?, preguntó ella, sin aire, sin defensa. El hombre la miró con una calma imposible. Alguien que ya no huye, respondió. Alguien que deja de beber agua que no sacia. Alguien que aprende a pertenecer, primero a sí misma. Sara sintió que las fuerzas la abandonaban. Sus piernas cedieron. Pero antes de que cayera, el hombre extendió la mano. No la tocó. Solo la sostuvo en el aire, abierta, esperando, ofreciéndose como un umbral. Ella lo miró, temblando. Miró la mano. Miró sus propios dedos. Sintió cómo un miedo antiguo subía por su garganta. «No puedo», susurró. «Puedes», respondió él. «Pero debes elegirlo». Sara cerró los ojos. Su respiración era un temblor. Su corazón, un terremoto. Y entonces, sin que pudiera evitarlo, un recuerdo surgió. Una versión de sí misma más joven. Con esperanza. Con fuego. Con vida. Una versión que había desaparecido hacía mucho tiempo. Y esa imagen fue suficiente para quebrarla por completo. Sara abrió los ojos. Miró la mano extendida. Y con un gesto pequeño, frágil, casi invisible, alzó su propia mano para acercarla. El hombre exhaló profundamente, como si ese gesto completara algo que llevaba tiempo esperando. Pero justo cuando sus dedos estaban por rozarse, ¡Sara!, una voz irrumpió detrás de ellos. Fuerte, humana, conocida. Sara se volteó con el corazón golpeándole las costillas. Y lo vio. A León, el hombre que la había herido, el que la marcó, el que la ciudad creyó antes que a ella, de pie entre las dunas, sudoroso, desesperado, con una mirada que mezclaba rabia, miedo y posesión. «Aléjate de él», gritó. El desierto dejó de respirar. El extraño no se movió. Pero algo en su expresión cambió. Muy ligeramente. Muy peligrosamente. El mundo de Sara se quebró otra vez. Pero esta vez, para revelar algo mucho más oscuro. La presencia de León rasgó el silencio como un cuchillo. Su sombra se proyectó larga sobre la arena, deformada por la luz intensa del sol, casi monstruosa. Sara sintió un vuelco en el estómago, un retroceso emocional tan brusco que casi la derribó. Durante un segundo, el pasado entero volvió a caerle encima como una avalancha. El extraño, sin embargo, permaneció inmóvil, sereno, observando, como si hubiese estado esperando exactamente este momento. «¿Qué haces aquí, León?», preguntó Sara con la voz temblorosa, intentando recuperar un control que ya no le pertenecía. León avanzó unos pasos, respirando con dificultad. Llevaba la camisa empapada de sudor, los ojos abiertos de más, como si hubiera corrido durante horas. Su mirada se clavaba en ella con una mezcla de incredulidad y desesperación. «Te estuve buscando», dijo, casi escupiendo las palabras. «Por todos lados. ¿Qué haces hablando con este desconocido? ¿Quién demonios es?». Sara retrocedió un paso, no por el extraño, sino por León. Esa reacción no pasó desapercibida. El desconocido no respondió, no se defendió, no explicó nada. Solo observó, y esa quietud irritó aún más a León. «Te estoy hablando», gritó, señalando al extraño. «¿Quién eres? ¿Qué quieres con ella?». El hombre finalmente abrió la boca. Su voz fue suave, demasiado suave para la violencia que le apuntaban. «No vengo a lastimarla». «¿Ah, no?». León soltó una risa vacía. «Todos dicen lo mismo antes de hacerlo». Sara sintió un latido doloroso en las sienes. Ese tono, ese sarcasmo, esa presión velada, lo conocía demasiado bien. «No le hables así», dijo ella con un coraje que la sorprendió. León se giró hacia ella, incrédulo. «¿Disculpa? ¿Ahora me vas a dar órdenes?». «No», respondió ella dando un paso al frente. «Solo te pido que no grites». León apretó la mandíbula. Sus ojos se llenaron de un brillo oscuro, familiar, peligroso. «¿Así es como me hablas ahora?», dijo, como si ella hubiese cometido una traición inimaginable. «¿A mí? Después de todo lo que hice por ti».
Sara sintió un frío en la columna. El extraño la observaba. Ella sabía que él entendía cada matiz escondido en esas palabras. «No me hiciste ningún favor», dijo finalmente, clavando los pies en la arena. «No después de cómo terminó todo. Tú fuiste la que terminó todo», bramó León. Tú fuiste la que se fue, la que me abandonó, la que metió ideas en la cabeza de todos para que me vieran como el villano». Sara abrió la boca. Quería responder, quería defenderse, pero no pudo articular palabra. León dio un paso más. Otro. Estaba demasiado cerca. Entonces el extraño habló, por primera vez interviniendo. «No te acerques más». La voz no fue alta, no fue agresiva, pero tenía un peso tan profundo que hizo que hasta el viento se detuviera. León se giró hacia él, con una sonrisa torcida. «¿Tú quién diablos te crees para decirme qué hacer?» «¿Eh?» El extraño no respondió. Solo lo sostuvo con la mirada. Una mirada que no era hostil, pero sí impenetrable. León tragó saliva. Por primera vez, una chispa de duda cruzó su rostro. «Tú no la conoces», dijo volviendo a verla. «No sabes nada de ella». «Nada. ¿Me oíste?» El extraño respondió muy despacio. «Sé lo que le has hecho». La expresión de León cambió, por completo. «¿Qué dijiste?», preguntó con los ojos abiertos de par en par. «Sé lo que llevas encima», continuó el extraño, sin alterar su tono. «La culpa, la rabia, el miedo a perder el control». León retrocedió un paso, sin querer retroceder. Esa contradicción lo hizo ver pequeño por un instante. «¿Quién eres tú?», susurró con la voz quebrada entre ira y confusión. «Alguien que viene a poner luz donde tú dejaste sombra». Sara contuvo el aliento. León frunció el ceño, intentando comprender. ¿Qué estás diciendo?» El extraño dio un solo paso hacia él, solo uno, pero la atmósfera cambió. El aire se volvió más pesado, el silencio más profundo, la tensión más afilada, y entonces el hombre pronunció unas palabras que parecieron atravesar a León como una cuchilla invisible. «Tú no viniste hasta aquí por ella, viniste por ti, por tu necesidad de retener lo único que creías poseer». León se puso rígido, la piel se le erizó, todo en él se tensó como un animal acorralado. «Cállate», dijo. «No puedo callar lo que tú mismo sabes», respondió el extraño. «Siempre quisiste controlar lo que no entendías. Y Sara nunca fue tuya». Sara sintió un escalofrío correrle por la espalda. León temblaba ahora. «Ella necesita mi protección», dijo, pero su voz titubeó. «No», el extraño negó lentamente. «Ella necesita su libertad». León apretó los dientes. «¿Liberarse de qué?» «De ti», respondió el hombre. La palabra cayó como un trueno. Sara exhaló con fuerza, como si una presión antigua se rompiera dentro de ella. León, en cambio, se desmoronó. «Eso no es verdad», dijo, con los ojos desorbitados. «Ella me necesita. Yo soy lo único que le queda. ¿No lo ves? Es lo único que le queda». Sara lo observó, y por primera vez no vio al hombre que un día creyó querer. Vio a alguien perdido, alguien quebrado, alguien que confundía control con amor. «No, León», dijo ella, con voz temblorosa, pero firme. «Ya no te necesito». León soltó una carcajada rota, luego otra, y finalmente dejó caer los hombros, derrotado. «No digas eso», murmuró. «No después de todo lo que intenté hacer contigo». Sara sintió las lágrimas brotar otra vez, pero esta vez eran lágrimas de cierre, no de dolor. El extraño habló entonces, con una suavidad insondable. «Sara no te odia. Solo dejó de pertenecer al lugar donde tú estás detenido». León lo miró, y finalmente comprendió que nada de lo que dijera serviría. No había marcha atrás. No había control. No había regreso. Dio un paso atrás, luego otro. La desesperación lo ahogaba. «No quería perderte», susurró casi para sí mismo. «Nunca me tuviste», respondió ella con ternura triste. León bajó la cabeza, respiró hondo, y se dio la vuelta. No dijo más, no gritó, no insultó, no pidió nada. Solo se alejó,
lento, pesado, roto, como un hombre que finalmente comprende que su sombra no puede seguir sosteniendo una vida. Sara lo vio desaparecer entre las dunas. Una parte de ella sintió alivio. Otra parte sintió un duelo extraño. No por él, sino por la versión de sí misma que había permitido tanto. Cuando León ya no fue más que un punto en la distancia, ella se dejó caer sobre las rodillas. La respiración se volvió irregular. El pecho le ardía. El extraño se aproximó, despacio, sin prisa. «Respira», dijo, en un murmullo suave. Sara tomó aire, exhaló, y por primera vez, sintió un vacío que no dolía. Sentía espacio, silencio, paz. Levantó la vista hacia el hombre. «¿Por qué?», murmuró. «¿Por qué dijiste todo eso? ¿Cómo sabías?». Él se agachó para quedar a su altura. «Porque no vine a salvarte de él», dijo. «Vine a acompañarte mientras te salvabas tú». Las lágrimas volvieron, pero ahora eran otras, más cálidas, más limpias. «No sé cómo seguir», susurró ella. Él sonrió con una ternura profunda. «No tienes que saberlo». Puso una mano cerca de la suya, sin tocarla. «Solo tienes que caminar. Y esta vez, no sola». Sara lo miró largo rato. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó. No en él, no en un milagro, no en un destino. Creyó en la posibilidad, en sí misma, en un mañana que no fuera una repetición del ayer. «Estoy lista», murmuró. El hombre asintió. «Entonces, vamos». Se levantaron juntos. El sol empezaba a bajar. La luz se volvía más suave. El desierto parecía menos hostil. El pozo detrás de ellos reflejaba un cielo nuevo. Y Sara, por primera vez en años, dejó el recipiente en el suelo. Ya no necesitaba cargarlo. Había encontrado algo diferente. Algo que no se podía poner dentro de un envase. Algo que no se podía robar, ni quebrar, ni marchitar. Algo que había estado esperando ser despertado. Ella misma. El sol comenzaba a descender detrás de las dunas, tiñendo el desierto de un naranja profundo, casi rojo. Las sombras se alargaban como brazos cansados, extendiéndose sobre la arena caliente. Sara caminaba al lado del extraño, cada paso aún tembloroso, pero más firme que antes. No hablaban. No hacía falta. El silencio entre ambos era distinto ahora. Ya no era una barrera, sino un puente. El viento fresco de la tarde comenzó a soplar, levantando partículas doradas que parecían bailar alrededor de ellos. Sara sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la brisa no le arrancaba algo, sino que le devolvía. Tras unos minutos en silencio, ella habló. «No sé cómo se supone que siga después de todo esto». El hombre la observó con serenidad. Siguiendo. Ella soltó una pequeña risa, ronca pero auténtica. «No es tan fácil». «Nunca dijiste que lo fuera», respondió él. Sara bajó la mirada hacia sus manos, ahora libres, sin el recipiente, sin el peso simbólico de una vida entera cargada a la fuerza. «Tengo miedo», admitió. El hombre asintió. «Solo los valientes pueden admitir eso», dijo. «Los demás lo esconden, hasta que se rompe». Sara sintió una vibración en el pecho, una mezcla entre alivio y dolor. Caminó unos pasos más y luego se detuvo. Observó el horizonte. Las líneas ondulantes del calor comenzaban a disiparse, dando paso a una luz más suave. «¿Qué pasará con él?», preguntó, refiriéndose a León. El hombre no dudó al responder. «Él tiene su propio desierto que atravesar. Uno que no tiene que ver contigo». Sara tragó saliva. «¿Crees que cambiará?». «No puedo responder por otros», dijo él. «Solo por ti». Una pausa. «Y tú ya empezaste a cambiar». Ella inhaló profundamente. Las palabras pesaban, pero pesaban bien, como si finalmente ocuparan el lugar correcto dentro de su historia. «¿Y tú?», preguntó ella, mirándolo fijamente. «¿Qué pasará contigo cuando yo siga mi camino?». El hombre la observó con una expresión que mezclaba ternura y una melancolía difícil de definir. «Yo no vine para quedarme», respondió. «Vine para recordarte lo que olvidaste».
Vine para acompañarte hasta aquí. Sara sintió un golpe en el pecho. Un miedo inesperado. No quiero que te vayas, confesó. Él sonrió, esa sonrisa suave que parecía contener mundos. No me voy realmente, dijo. Te dejo con lo que ya es tuyo, no con lo que es mío. Sara frunció el ceño. No entiendo. El hombre se detuvo frente a ella. El viento levantó la arena a su alrededor, creando remolinos que giraban suavemente, como si el desierto los envolviera en una despedida silenciosa. La fuerza que sentiste hoy, dijo él, no es mía, es tuya. La claridad que te hizo ver tu historia de otra manera, también es tuya. La decisión de soltar lo que te dañaba, es tuya. Y la posibilidad de un comienzo distinto, también es tuya. Sara sintió un nudo en la garganta, pero no lo habría logrado sola. Susurró. Todos necesitamos una voz que nos recuerde lo que somos cuando lo olvidamos, dijo él. Pero el camino siempre te pertenece a ti. La luz del atardecer se intensificó, bañando su rostro con un brillo cálido. Y entonces, el hombre añadió, no soy un destino, Sara, soy un punto de giro. Ella cerró los ojos, dejando que una lágrima solitaria descendiera por su mejilla. No quiero quedarme sola otra vez. No estarás sola, respondió el hombre. No después de lo que descubriste hoy. Ella abrió los ojos. ¿Y qué descubrí? El hombre inclinó la cabeza con suavidad. Que cuando dejas de huir, te encuentras. Sara sintió un estremecimiento. Uno suave, arraigado, verdadero. Inhaló hondo y exhaló lentamente. ¿A dónde voy ahora?, preguntó. El hombre se volvió hacia el horizonte. La ciudad quedaba a la distancia, pequeña, lejana, pero ya no se veía como una prisión, sino como un punto de partida. «A donde elijas ir», dijo él, pero esta vez, sin miedo a tu propio reflejo. Ella miró hacia el pozo, ahora distante, ese lugar que había sido símbolo de su rutina, de su castigo, de su soledad, ese lugar que la había sostenido y también limitado, esa piedra circular, ese agujero profundo, ese espejo de agua donde había visto quién era y quién ya no quería ser. Y entonces tomó una decisión. No quiero volver a ser la mujer que iba allí cada día, dijo en voz baja. Entonces no lo seas, respondió el hombre. Sara levantó la vista hacia él. Sus ojos eran profundos, sí, misteriosos, también, pero lo que más le impactaba era que no expresaban posesión, ni exigencia, ni carga, solo presencia, presencia honesta. Gracias, murmuró ella. Él asintió. No me agradezcas a mí, agradece a la parte de ti que decidió despertar. Ella quiso decir más, pero algo en su expresión le indicó que no debía, que el momento estaba llegando, que cada palabra extra sería un peso innecesario. El viento sopló más fuerte. Los granos de arena se levantaron entre ambos, y la luz del sol, cada vez más baja, comenzó a envolver al extraño de una forma que Sara no lograba comprender. Era como si su silueta empezara a desvanecerse lentamente dentro de esa luz tibia del atardecer. ¿Te estás yendo?, preguntó, sintiendo un vacío repentino. Él sonrió suavemente. No me voy. Una pausa. Solo dejo que tú sigas. Sara sintió un temblor recorrerle el pecho. Dio un paso adelante. ¿Volveré a verte? Estoy en las decisiones que tomes, respondió él, y en la forma en la que camines tu nueva historia. Ella bajó la mirada, y cuando volvió a levantarla, el hombre ya no estaba. El viento sopló fuerte en ese instante, levantando una nube de arena. Cuando la nube se disipó, solo quedaba el desierto, amplio, silencioso, profundo. Sara dio un paso adelante, luego otro. Sintió algo extraño, una mezcla de serenidad y vacío, de pérdida y libertad, de cierre y comienzo. Miró el horizonte. El sol descendía lentamente, y el cielo se coloreaba en tonos que jamás había detenido a contemplar. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin dolor. Y caminó, no hacia la ciudad, no hacia el pozo, no hacia alguien más. Caminó hacia sí misma.
hacia un futuro que ya no le daba miedo, hacia una historia que recién comenzaba. Mientras avanzaba, el último pensamiento cruzó suavemente su mente. Un pensamiento que no era súplica ni lamento. Era promesa. No vuelvo atrás. Y con esa frase silenciosa, la mujer que una vez huyó del mundo, comenzó a caminar hacia él. El desierto la observó alejarse, como si cada grano de arena reconociera que una nueva versión de ella acababa de nacer. Y esa versión no tenía sed. Fin.